Interesante conocer. Bueno, vamos ahora sí a los temas de la entrevista con el doctor Carlos Caro, abogado penalista, porque hay varios temas en agenda. Muy buenas tardes, doctor Caro, en principio. Gracias por estar acá. Y creo que el punto relevante tiene que ver con lo ocurrido ayer, lo que se ha conocido ayer, ¿no? Esta demanda de Odebrecht ante el CIADI por el tema del gasoducto surperuano. Ellos le piden al Estado, le exigen al Estado que pague $1.200 millones. Pero hay que aclarar, porque ya la desinformación es lo primero que cunde en estos, que se expande en estos momentos, ¿no? Esto es un pedido de Odebrecht. Ojo, el CIADI, el Tribunal de Arbitraje Internacional del Banco Mundial, todavía no lo ha aceptado. Esto se tiene que evaluar, pero es la situación. Odebrecht pide esto al Estado peruano en un tribunal arbitral. Claro, esto en parte, Omar, buenas tardes, era algo esperado, porque esa demanda, esa petición arbitral, para ser más específico, no se pudo haber presentado sin agotar el trato directo, que es lo que dice además Odebrecht en su comunicado. Entonces no era un tema que saliera en la noche a la mañana, sino era algo que tarde o temprano iba a pasar, y de hecho, por los oficios de ida y vuelta que se han difundido ayer de la empresa al fiscal Vela y la respuesta del fiscal Vela es algo que estaba como caldo de cultivo hace 2 o 3 semanas atrás. ¿Por qué era algo de esperarse? Porque acá Odebrecht ha jugado un fino ajedrez, ¿no? Que es aceptar responsabilidades en determinados proyectos. Recordemos que en el acuerdo con Estados Unidos solamente hablaban de 29 millones, y de ahí en tanto iban saliendo cosas, iban aumentando un poco la plata, iban aumentando un poco la reparación. Pero ellos nunca han aceptado que haya habido un hecho de corrupción pública en el ámbito de lo que es el caso de gasoducto surperuano. Odebrecht siempre ha dicho que los pagos que han hecho han sido pagos a particulares o privados. Esa es la tesis de ellos. Eso es lo importante aclarar, porque hoy temprano también el fiscal Vela dice, ¿no?, que Odebrecht finalmente acepta con este documento, esta acta de responsabilidad, ¿no?, aceptación de responsabilidad de hechos delictivos, que ellos han cometido un delito. Pero claro, no es tenemos que definir cuál es el delito, porque yo tengo entendido que en esta obra en particular, en el gasoducto surperuano, Barata ni Marcelo Odebrecht, nadie ha dicho en concreto que se entregó sobornos a funcionarios peruanos, expresidentes, exministros, para conseguir la concesión de esta obra, como sí pasó con Línea 1 del Metro y con Interoceánica, con otras obras. Efectivamente, y ahí está la diferencia, ¿no? Porque en este caso concreto, la empresa no ha aceptado un pago a funcionarios públicos, ha dicho, hemos pagado particulares, incluso ha hablado de lobistas, pero todos en el ámbito del sector privado. Que eso el fiscal lo haya interpretado como una declaración de culpabilidad es algo que se verá ya en el proceso penal, pero bueno, la versión oficial de la empresa, por lo menos hasta donde se ha conocido, es de que se trata de pagos a particulares. Y hay que recordar que acá en el Perú el delito de corrupción entre privados no es delito sino a partir del año 2018. Estamos hablando de hechos de los años 2014, 2015, con lo cual la ley penal no se podría aplicar hacia atrás. Sin embargo, hay un punto central, Omar, que es el siguiente, ¿no? El acuerdo hasta qué punto blinda al Estado peruano. Yo creo que depende de sus términos, porque los términos del acuerdo completamente no se han conocido, pero normalmente en una transacción existe una renuncia por parte, en este caso, del Estado y por parte de la empresa, iniciar más acciones o más demandas por los hechos que están involucrados. Y si el fiscal Vela dice que la empresa ha reconocido hechos, responsabilidades, como lo quiera llamar, es decir, ha sido objeto de transacción y de acuerdo el tema de gasoducto surperuano, sería de esperarse de que en ese acuerdo entre las partes la empresa haya establecido en una cláusula que renuncie a iniciar cualquier tipo de acciones. Sería muy raro si esa cláusula no está inserta allí. En cualquier caso... Pero claramente ha iniciado ya las acciones. Claro, ha iniciado, pero evidentemente estamos en la etapa inicial, donde la empresa ha presentado una petición arbitral. Todavía es necesaria que esa petición sea tramitada, se constituya el tribunal arbitral, y tras la constitución del tribunal arbitral, que tiene que aceptar competencia en el caso, recordemos que en el caso Luchetti, por ejemplo, el caso de la guerra rápida, sangrienta, el caso del señor Lux y el señor Menéndez, el tribunal no aceptó su competencia, el tribunal declinó la competencia porque presuntamente había un hecho de corrupción, eran los Vladivideos, y dijo de que no se iba a abocar al tema de fondo y por lo tanto nunca se tramitó la demanda ante el CIADI. Es decir, en este caso, el CIADI, el Banco Mundial, podría decir, oye, mira, yo no me voy a meter en este caso porque claramente esta empresa está acusada de actos de corrupción y algo huele mal en el gasoducto surperuano. ¿Podría darse? Claro, digamos, esa posibilidad siempre está presente y aparentemente esa va a ser la línea de defensa del Estado. Muy bien.
que tocará el caso de Odebrecht y no de otras empresas que están, digamos, en una situación similar. A ver, porque algunos argumentos que ha, digamos, esgrimido en la mañana el fiscal Rafael Vela es que casi es un despropósito, una locura que Odebrecht asista o intente llevar al Perú al CIADI, porque existe este documento donde ellos dicen que están aceptando la responsabilidad, están aceptando la culpabilidad. Entonces, lo que cree el fiscal Vela es que con este documento ya de por sí en el CIADI perdieron cualquier tipo de arbitraje. Claro. ¿Es así? ¿Llega a ser así o no? Ahora, podría ser así en la medida que hay una aceptación de culpabilidad penal, soborno a funcionarios públicos. Ese es el punto que está bajo debate, porque ahí tenemos la versión de la empresa que, como reitero, solamente ha hablado de pagos a particulares, nunca a funcionarios públicos, y por otro lado la versión del fiscal, que dice que hay una declaración de culpabilidad. Eso es un tema que tendrá que ser ponderado, pero además todo esto es muy formal, ¿no? Porque tampoco es que el fiscal diga, voy a entregar esta información al procurador. Esto tiene que seguir todo un trazo. Si van a hacer un disclosure, si van a abrir la información de la colaboración eficaz, eso tiene que pasar por un juez peruano. No es que el procurador pueda coger los papeles y decir voy a presentarlos al CIADI. El procedimiento no es así, el procedimiento es formal. De lo contrario es prueba ilícita. Ahora, porque esta documentación es una documentación que está blindada por la ley y está clasificada como información reservada o secreta, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede terminar afectando este proceso, este intento de llevar al Perú al CIADI, el propio acuerdo de colaboración eficaz? Lo que dijo y lo que ha sostenido el fiscal Rafael Vela, el propio procurador Jorge Ramírez, es que esto no pone en riesgo los términos del acuerdo, y la propia constructora brasileña ayer en su comunicado decía que ellos van a seguir colaborando. Pero claro, una cosa es lo que se dice y otra cosa es, mira, yo tengo estos intereses de por medio, claro, y no sé cómo se juega ahí. Claro, y yo creo que en verdad todo esto depende de lo que siga como estrategia la Fiscalía y la Procuraduría. Y lo digo porque si hoy están diciendo de que no van a tocar el acuerdo, gran favor que le hacen a la empresa Odebrecht, porque en verdad la única herramienta que tiene el Estado peruano para exigir el desistimiento es el acuerdo. Recordemos que en el caso de GIM, según trascendió públicamente, hubo una exigencia por parte del equipo especial de que la demanda sea retirada como condición, claro, para firmar el acuerdo. Podría darse el caso de que la Fiscalía plantee una posición muy enérgica ante la empresa y le diga, ¿sabes qué? Este acuerdo lo desactivamos, vamos donde el juez y decimos de que ustedes han incumplido el acuerdo porque ustedes están iniciando una demanda contra el Estado peruano, cuando se supone que todos nuestros problemas, todas nuestras diferencias ya estaban zanjadas en el acuerdo. Y más aún si, según la versión del fiscal, esto contradice una versión de culpabilidad que Odebrecht había asumido, según el fiscal, en el acuerdo de colaboración eficaz. Con lo cual, la única herramienta con la que en verdad puede jugar la Fiscalía en este momento es la Fiscalía del acuerdo. Si la va a activar o no, es una cosa que no lo vamos a saber si no está el resultado final. Tampoco lo va a adelantar el fiscal. Claro, pero ahora sí complica de alguna manera la investigación, que era, me parece, una de las menos avanzadas en relación al gasoducto sur peruano. Es decir, porque ya la propia constructora brasileña, si tiene un caso abierto en el CIADI, no va a querer, pues, compartir información con la justicia peruana, porque sabe que esa información que comparta la puede terminar perjudicando en un tribunal arbitral. Evidentemente, por lo menos no es ese caso, ¿no? Porque en ese caso, claro, en ese caso la empresa es parte, digamos, dentro del arbitraje y evidentemente no se va a disparar a los pies, y más aún con informaciones que han circulado en las últimas horas en relación a que habría un cierto obstruccionismo a la justicia para entregar los codinomes, ¿no? Es decir, claro, ha salido la información de un periodista de investigación que señala de que la empresa se habría estado oponiendo en Suiza a que sea un disclosure a todos los codinomes que están registrados en una base de datos, ¿no? Claro, entonces, todo este tipo de situaciones creo que aconsejan por parte del equipo especial, siendo proactivos y pensando en la necesidad de llegar a juicio y eventuales condenas contra los culpables en los diferentes casos, creo que esto aconseja que ellos analicen el acuerdo y usen evidentemente la herramienta para buscar que Odebrecht pueda desistirse. De lo contrario, una pateada de tablero no le conviene ni a los de Odebrecht ni al Estado peruano. El Estado peruano perdería las potenciales condenas en los demás procesos y la empresa Odebrecht tendría una situación en la cual sus activos podrían ser castigados, embargados, incautados
los señores Barata y otros podrían ser perseguidos penalmente en el Perú con orden de detención internacional, claro. Lo que implicaría que no puedan salir de Brasil. A ninguna de las partes les conviene. Y lo que explicaba de alguna manera o sugería el fiscal Vela es que Odebrecht se ve presionada por sus acreedores, no a todas las empresas que les debe en realidad. Entonces ella sabe que dado que se han vencido los plazos, porque se han dejado también vencer los plazos, ya ahí es la responsabilidad del Ejecutivo, tiene que responder a las personas y a las empresas a las que les debe. Y por eso se ve en la obligación de ir al CIADE, algo así. Yo creo que el argumento es eufemístico, ¿no? O sea, nadie va, digamos, a iniciar una demanda porque tiene deudas. Ellos tienen la obligación de iniciar sus demandas porque su contabilidad, como la de cualquier empresa, tiene activos por cobrar. Y si ha habido una inversión que no ha sido retribuida por el Estado y la empresa considera que la resolución no ha sido adecuada, evidentemente los actuales directivos de la empresa tienen un deber societario de actuar. Ellos tienen que demandar, pero no por presión de los acreedores, sino por presión de la propia sociedad. De lo contrario, ellos mismos pueden incurrir en responsabilidad si no inician la demanda. La ganen o la pierdan, esa es otra historia. Yeah. Pero por, digamos, mandato de la ley societaria, ellos tienen el deber de iniciar una acción o llegar a una negociación, o en todo caso desistirse, pero tiene que haber algo, no se puede cerrar así nomás. ¿Por qué me parece importante ese punto, que aunque suene muy técnico, nos ayuda a entender quizá algo, que no es que nos estén viendo la cara, no es que hayan querido colaborar y luego nos estén pidiendo 1.200, sino que ellos como holding, como grupo empresarial, están en esa obligación. Claro, están en la obligación, nos guste o no, porque es una cuenta por cobrar. Ellos no han aceptado ahí responsabilidad penal. Habrán aceptado tal vez responsabilidades de naturaleza civil, pero en la medida que no han aceptado responsabilidades penales y eso no está dentro del acuerdo, un desistimiento, tenían esa carta o tenían esa herramienta, y eso va a lo que yo siempre digo. O debería estar jugando un fino ajedrez, ¿no? Sí. Viendo cómo se mueve la mesa para poder iniciar este tipo de acciones. Ahora, aquí claramente sí hay un gran responsable, que yo no creo que sea ni la Fiscalía ni la Procuraduría. El gran responsable en todo esto, como hemos llegado a este punto, es el propio Ejecutivo. Porque bien lo decían, ¿hace cuánto se canceló este contrato o esta concesión con el consorcio? Hace 3 años prácticamente, 3 años, ¿no? En enero del 2017, fines de enero del 2017. Según el tema contractual, entiendo, el Estado peruano tenía 12 meses para licitar nuevamente el proyecto, un proyecto que había avanzado un 33%, un proyecto en el que se había gastado plata. Entonces, sin embargo, el Estado no ha hecho absolutamente nada de lo que tenía que hacer porque era su obligación hacerlo. Claro, el Estado podría haber retomado el proyecto, pero hay que tener en cuenta que esta era una inversión privada, ¿no? Sí. Es decir, toda la plata que se ha metido en el proyecto no viene del Estado. Y es un tema importante, porque eso yo escucho en la noticia que los políticos dicen, el Estado ha perdido. Bueno, acá el Estado perdió, habrá perdido oportunidades, pero no ha perdido dinero. La plata es privada. Claro, el Estado no ha invertido un sol en esto, ¿no? Pero claro. Evidentemente hay una pérdida de chance de oportunidades que el Estado tendría que retomar. Sí, claro, pero a lo que iba, es decir, tenía que haber vuelto a licitar el proyecto, que era el compromiso y lo que obligaba el contrato. Sin embargo, no lo hizo. Claro, y han dejado pasar el tema nada más. El Estado tendría que haber retomado los activos y continuar con la obra, con variantes o lo que fuera, pero continuar con la obra. Claro, porque lo que le dice Odebrecht es, oye, señores del Estado peruano, ustedes tenían que haber vendido la obra y la plata de la venta, bueno, nos la devolvían porque ahí hemos puesto plata, no solamente Odebrecht, sino Enagás y la propia Graña y Montero. Pero bueno, el tema puede terminar petardeando de alguna manera, más allá de los titulares que hemos visto, de los comentarios que se lanzan, pueden terminar petardeando el acuerdo de colaboración, pueden terminar haciendo que los directivos de Odebrecht se pongan mucho más reticentes a contar la verdad. Yo creo que en verdad es algo que no le conviene a ninguna de las dos partes, ni al Estado ni a los de Odebrecht. Creo que se tiene que volver a sentar a la mesa y tienen que acordar un punto de inflexión acá porque, digamos, tampoco es dable que tenga como colaborador eficaz a quien me está demandando internacionalmente, ¿no? Claro. Es algo, digamos, que en la ecuación de la colaboración eficaz no tiene mucha presentación y especialmente si la colaboración que ha sido aceptada por el juez tiene una cláusula de renuncia a acciones, que es lo que normalmente pasa en una transacción. Las dos partes pactan y las dos partes acuerdan que no se van a demandar más ni penalmente ni civilmente. Entonces habría que ver los términos del acuerdo para ver si esto que ha pasado es algo que no estaba, digamos, dentro de lo esperado. Sin embargo, doctor Caro, de lo ya avanzado, es decir, pongámonos en un escenario que no es el deseable, ¿no? Que
el Estado peruano rompe palitos con Odebrecht, se rompe el acuerdo de colaboración, los pasamos a investigar. Ya hay un trabajo que se ha hecho desde la Fiscalía, ya se ha, digamos, obtenido información sensible. Ya con lo que tenemos hasta el momento, ¿es suficiente para el Estado peruano para encauzar las investigaciones que tenemos en curso? Claro, acá hay dos tipos de casos que hay que diferenciar claramente. Los casos que ya están casi listos para juicio oral, Humala, Heredia, el caso de la señora Fujimori o Toledo, que son casos donde con o sin Odebrecht los casos van a juicio y pueden llegar a los resultados esperados. Condena, absolución, lo que toque. Muy bien. Pero hay otra serie de casos donde todavía estamos dependientes de la información que tiene que entregar Odebrecht. El tema de los codinomes, la ruta del dinero. Esos casos son casos que entrarían en una situación de riesgo. Evidentemente la Fiscalía tiene la punta de la madeja, pero va a tomarle más tiempo y más tiempo podría significar eventualmente impunidad en algunos casos. Claro, para terminar nada más, doctor Caro, hoy día se tenía que ver la audiencia de Luis Castañeda Locio, el exalcalde de Lima, el señor José Luna Gálvez. Se está pidiendo 36 meses de prisión preventiva por supuestamente haber recibido dinero de la otra brasileña OAS. Esto ha sido reprogramado. ¿Cómo evalúa así a grandes rasgos ese caso? ¿Es probable que puedan irse con una prisión preventiva? O sea, considerando la jurisprudencia que se está instalando a nivel de los juzgados de primera instancia, esta es una posibilidad que nunca está negada. Sin embargo, si nos sometemos claramente a los términos del Acuerdo Plenario 1-2019 de la Corte Suprema sobre prisión preventiva, es algo que no debería pasar. Son casos potencialmente graves, hay muchísimas pruebas, hay colaboraciones eficaces. Eso implica que estos casos deben ir a juicio, pero por una prisión preventiva hay que insistir y persistir. Se requiere peligro de fuga o peligro de obstaculización a la justicia. Ser viejo, no tener un domicilio, no tener esposa, no tener hijos, no tener un trabajo, no son suficientes argumentos para una prisión preventiva. Yo creo que ese es algo que se tiene que recobrar acá en el Perú, porque de lo contrario, lo que vamos a tener es casos en los cuales tratamos a las personas como presuntos culpables y ni siquiera somos capaces de llevarlos a juicio. Miren, Humala y Heredia estuvieron presos 9 meses, han salido libres en el 2018 y hasta hoy día no van a juicio. Claro. Pero el señor Luna Gálvez, de alguna manera, bueno, ahora no sabemos cuál puede ser su nivel de influencia, pero llegó a tener mucha influencia dentro del sistema de justicia. Lo vimos con el tema de los consejeros del extinto Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Claro, lo interesante es que ya la jurisprudencia también lo ha establecido. La injerencia tiene que darse en el caso concreto, es decir, no podemos hablar tampoco de una injerencia en abstracto, ¿no? Yo tengo influencias en una municipalidad, por lo tanto voy a perturbar la acción de la justicia. Es algo que hay que tener mucho cuidado porque la jurisprudencia ha marcado un derrotero. Claro que sí, la prisión preventiva debería ser la excepción, sin embargo, por lo que hemos visto en los últimos meses y no años en el Perú, se ha convertido, parece, en la regla, pero también es cierto que estamos tratando no con carteristas, ¿no? Estamos tratando con los poderosos, con el poder político y el poder del dinero, pero lo que se quiere es que la justicia se haga bien, pues, claro, ¿no? Se haga bien y sin exceso. Muchas gracias, doctor Caro. Encantado siempre de tenerlo aquí en RPP, el doctor Carlos Caro, abogado penalista. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más.